Bien, en el otro extremo tenemos los no metales, ¿sí? Los no metales tienen características, como dijimos, prácticamente opuestas a las de los metales. Van a ser a temperatura ambiente, se pueden encontrar en los 3 estados de agregación. La mayoría son gaseosos, como el oxígeno, el nitrógeno. Hay uno solo que es líquido, que es el bromo. Y algunos son sólidos, como por ejemplo el fósforo, el azufre, el carbono. Bien. Otras propiedades de los no metales es que la mayoría son opacos, no presentan brillo y que pueden ser de diferentes colores. Como mencionamos antes, el azufre, por ejemplo, es amarillo, el carbono, que es gris oscuro o negro, el fósforo, que puede ser rojo, bien, distintos colores. El yodo, que es marrón, bien. Y otra característica muy importante es que son friables. ¿Qué quiere decir que son friables? Que se rompen fácilmente, es decir, en un lenguaje cotidiano diríamos frágiles, pero en química decimos friables. Para que les quede bien el concepto de qué características tienen un no metal, pensemos en algo que todos hemos visto, que es una barrita de azufre, de esas que se pasan en el cuello, ¿sí? Entonces, es sólido a temperatura ambiente, es opaco el azufre, es de color amarillo y se rompe muy fácil, ¿sí? De hecho, cuando lo pasamos por el cuello y hacemos un poco de presión, ya se rompe. Bien. Y la otra característica importante de los no metales es que son malos conductores del calor y de la electricidad. Recuerden que este redondelito tachado quiere decir calor en química, en física. Entonces, todo este conjunto de características son las de los no metales, todas estas características son las de los metales. Los que están en los extremos de la tabla son los que mejor representan esas características. Por eso los agrupamos acá en elementos representativos. Bien. Y en el medio, acá, en el borde de la zona de cambio, se encuentran los metaloides. Los metaloides son unos poquitos que tienen mezclas de características. Algunos pueden ser brillantes, malos conductores, buenos conductores, que se rompan, que sean dúctiles, una mezcolanza, ¿sí? El ejemplo típico de esto es el silicio. El silicio se encuentra del lado de los no metales. Sin embargo, es lo que se conoce como un semiconductor. ¿Qué quiere decir que una sustancia es semiconductora? Que tiene la capacidad de conducir muy pequeñas cantidades de electricidad, ¿sí? Y es por eso que el silicio es el material elegido para hacer los chips y todos los componentes electrónicos que, como ustedes saben, se manejan con pequeñas cantidades de electricidad, y el silicio entonces responde a estos requerimientos. Bueno, creo que con eso estamos. Cada elemento, cada metaloide va a tener su propia mezcla de características. Por último, para cerrar esta parte, me gustaría hacer una relación entre la tabla periódica y la configuración electrónica. Cuando vimos configuración electrónica, vimos que había reglas para que los electrones se ubicaran en el átomo, ¿sí? El principio de mínima energía, la regla de máxima multiplicidad, el spin opuesto, en fin, todas aquellas reglas que vimos. Y ahora vamos a ver cómo las podemos relacionar con la tabla. Vamos a tomar como ejemplo al sodio y el cloro, ¿sí? El sodio con número atómico 11 y número másico 23. Este número me va a decir que tiene 11 electrones. ¿Cómo se van a distribuir esos 11 electrones? De esta manera, ¿sí? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ¿sí? Y el cloro tiene número atómico 17, o sea 17 electrones. Su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Bien, entonces vamos a ver cómo podemos relacionar esto con la tabla. El último nivel
que se está llenando de electrones, es decir, el número más grande que tenemos, que no siempre, que no necesariamente va a ser el último de la fila, el número más alto de nivel corresponde al período en el cual se encuentra ese átomo. Y la cantidad de electrones que hay en ese último nivel corresponde al grupo, ¿sí? Entonces, el sodio, en este caso, va a estar en el período 3, grupo 1. ¿Bien? 1 en números romanos corresponde a una nomenclatura y en números arábigos corresponde a otra. Acá me olvidé la 1A. Bien, después lo vamos a explicar en otra oportunidad. Y en el caso del cloro, por ejemplo, el nivel más alto de energía también es el 3, es decir, que está en el periodo 3. Pero la cantidad de electrones que hay en ese grupo en ese átomo corresponden a los del orbital S y los orbitales P. Están todos en ese último periodo, entonces lo tengo que sumar para sacar el grupo. Y entonces ahí me dice que la configuración electrónica me dice que el cloro está en el grupo 7, 5 más 2, 7, 7A, ¿sí? O en la nomenclatura IUPAC, la nomenclatura moderna, en el grupo 17. Cuando hay electrones en los orbitales P, para sacar el grupo hay que sumarle 10. Esto, bueno, ya que estamos acá lo explicamos. Volvamos para este lado. La nomenclatura de los grupos es, la de números romanos es la nomenclatura tradicional, ¿sí? Y la de los números arábigos es la nomenclatura sistemática. En la nomenclatura tradicional tenemos los grupos A, que son los de los elementos representativos. Entonces tenemos 1 y 2 de este lado y del 3 hasta el 8 en el otro extremo de la tabla. Se les pone 1A, 2A, 3A, ¿sí? Y acá abajo, en los del bloque D, estarían los elementos de los grupos B, ¿sí? Pero comenzando en el grupo 3, del 3 hasta el 8, y después el 1 y el 2, ¿sí? Es decir, que estaríamos teniendo invertidos los grupos en este caso. Y estos llevan la letra B. Yo, como regla mnemotécnica, digo, los A son los altos, los B son los bajitos. Bien. La nomenclatura IUPAC, la nomenclatura sistemática, directamente empieza 1, 2, 3, 4, hasta 18.